Administrativando Abogados. Hola a todos, bienvenidos a este espacio de actualidad de Administrativando Abogados a través de su canal de YouTube, en el que vamos a ir revisando algunos conceptos que se están poniendo de moda y lo vamos a hacer con David. Hola David, buenos días. Buenos días, Blanca, un placer volver a verte. Igualmente, asociado senior en Administrativando Abogados, y estábamos comentando, en los últimos tiempos se están introduciendo nuevos términos que provienen directamente del inglés y que utilizamos sin conocer muy bien su significado. Hablábamos anteriormente del lawfare y en esta ocasión queremos hablar contigo de los whistleblowers. Si nos puedes explicar qué es exactamente. Los whistleblowers es una expresión inglesa, como todos nos podemos haber dado cuenta, que procede de dos palabras. Es whistle, que es el silbato, el pito, ¿no? Como el del árbitro, y blower, que es, bueno, podría decirse soplar. De alguna manera, whistleblower es el que toca el silbato. ¿Qué quiere decir eso? Que es el que pone la alerta, es el que llama la atención sobre algo que está pasando. Esto ya nos da una buena, nos deja encaminado lo que es el whistleblower. Whistleblower es una persona que trabaja en una organización, una empresa privada, una administración pública y que por razón de su trabajo llega al conocimiento de que se están produciendo conductas ilícitas, rayando con la corrupción o plenamente de corrupción, y lo pone en conocimiento de las autoridades competentes para que de alguna manera actúen. ¿Cuál es el problema? ¿Qué ocurre con esas personas y qué suele ocurrir? Y seguramente alguno conoceremos a alguien y nos ha dicho, hombre, pues yo en mi trabajo o en mi consejería he visto que se hacen cosas que no están bien. El temor a las represalias, el temor a que, bueno, pues por ponerlo, por tocar el silbato, ¿no? Por llamar a alerta y ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes, en el futuro podamos tener alguna represalia en nuestro trabajo, en cuanto a nuestra carrera profesional o cualquier represalia de otro tipo. Por eso la Unión Europea ya, en ayuda con el Grupo Greco, el Grupo Europeo de Lucha contra la Corrupción, lo estuvo reclamando durante mucho tiempo que era necesario regular, establecer un marco de protección a estos informantes de corrupción, a estos whistleblowers, y ya en 2019 aprueba una directiva, la Directiva 2019-1937, relativa a la protección de los informantes de infracciones del derecho de la Unión Europea. El objetivo de esta norma es crear un marco de protección para que los ciudadanos de la Unión Europea que trabajen tanto en una empresa privada como en una administración pública y que vean algún comportamiento ilegal que raya la corrupción, no tengan temor a las represalias y se decidan a tocar el silbato, a ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes. La Unión Europea ha entendido que esto tiene que regularlo porque hay interés general, que nos afecta a todos, que se pierde mucho dinero al año por circunstancias de la corrupción y que era necesario regularlo y así lo ha hecho. Ujú. ¿Y se ha llegado a transponer a nuestro ordenamiento esa directiva y tenemos, por tanto, nosotros una regulación? Afortunadamente sí, ahora sí. La verdad es que ha sido bastante tarde en España, como suele ser habitual algunas directivas europeas, a la hora de transponer el derecho comunitario a nuestro ordenamiento interno. La directiva marcaba una fecha del 17 de diciembre de 2021 para que se transpusiera esa directiva al ordenamiento interno de los Estados miembros y en España no lo hemos hecho hasta febrero de 2023. Ha sido con la ley 2/2023 de 20 de febrero relativa o de creadora del marco de protección para informantes de corrupción y de lucha contra la corrupción, y por lo tanto hemos llegado tarde, pero bueno, ya la tenemos aquí. Esta ley protege a todas aquellas personas que trabajen, que tengan vínculos profesionales, es decir, que trabajen en una entidad privada o en una entidad pública, pero no solamente a quienes estén trabajando. Imaginemos personas que hayan trabajado durante un tiempo en una organización, que hayan visto prácticas corruptas y que se acaben yendo. Eso no quiere decir que tengan que estar sin la protección de esta ley. También a aquellas personas que hayan estado en una determinada organización. También a personas que trabajen como voluntarias, que estén en un curso de formación, unas prácticas. Todo ello está, todas estas personas están dentro de este marco de protección. Incluso, fíjate qué curioso, incluso las que participen en procesos de selección. Imaginemos personas que participan en unas oposiciones a una administración pública y que, por participar en las oposiciones, ven un comportamiento ilegal o corrupto dentro de una administración pública. También están protegidas por la Ley 2/2023 de protección de informantes de corrupción. El amparo de la ley se extiende no solo a las personas que trabajan, como decimos, y tampoco a las que se han ido, también al entorno.
protegería también de represalias o de posibles represalias a las personas que asisten a estas personas. Por ejemplo, imaginemos un abogado que está asesorando a una persona que se ha ido a un juzgado para denunciar una práctica corrupta. A los familiares, que también podrían ser objeto de represalias, es decir, contra ti no voy, imagínate, contra ti no voy porque la ley prohíbe que haga represalias, pero tu pareja, tu cónyuge trabaja en la misma organización, una organización vinculada y también podría ir contra ellos. O una persona jurídica que sea propiedad de esa persona. Imaginemos que tenemos un pequeño negocio que también podrían ir contra él para poder presionarnos y que no lo denunciemos. Esta ley, la ley española, como hemos visto, la directiva europea protege a los denunciantes de infracciones contra el derecho de la Unión Europea. La ley española no solamente a los denunciantes contra infracciones del derecho de la Unión Europea, sino contra los denunciantes de infracciones del ordenamiento jurídico español. Ahora bien, solamente de delitos y de infracciones administrativas de carácter grave o muy grave, es decir, las leves quedan fuera de alguna manera para no distorsionar o para no copar el sistema de protección con causas que sean un poco menores. ¿Cuál es la principal protección que tiene esta ley para los denunciantes de corrupción? El anonimato. Garantiza el anonimato de la persona que decide denunciar que en su trabajo, en su vida diaria, en una consejería o en un ayuntamiento está habiendo prácticas corruptas. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea dejó que cada Estado miembro lo regulara de una manera distinta y en España lo que hemos regulado es que por instrucción judicial es porque el juez o la jueza que estuviera conociendo un caso lo decidiera para garantizar el derecho a la defensa de la persona inculpada o de la persona que está denunciada de alguna manera, sí sería necesario que cayera ese anonimato y que se diera la identidad del whistleblower, del denunciante de corrupción. Claro, porque era mi siguiente pregunta, porque claro, si es anónima la denuncia o está ese whistleblower, en fin, hay gente que podría hacerlo por hacer. Entonces, vamos a suponer que se actúa siempre de buena fe y en la administración pública, no sé si te puedo preguntar, si alguien observa estos, buenos síntomas de lo que él pudiera considerar corrupción, ¿qué tendría que hacer? Es importante lo que apuntas, Blanca, porque podríamos volver a la época de la Inquisición, donde las denuncias eran anónimas y así es imposible defenderse. Bueno, en la ley, tanto la directiva europea, la ley, crean, yo creo que los suficientes mecanismos para que eso no ocurra. Pero vamos a ponernos un ejemplo de caso real, un funcionario que trabaja en una administración pública y que ve una práctica corrupta. Puede acudir al sistema de información interna que ha creado la ley y que obliga a tener a todas las entidades del sector público, no solo las administraciones públicas territoriales, también, por ejemplo, una universidad pública o una fundación perteneciente al sector público. Tiene que tener un sistema interno de información. En la Administración General del Estado se llama canal de denuncia, luego ya cada administración lo llama como quiera, pero tiene que tener uno. Todas no, hay excepciones. Los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes no están obligados a tener ese sistema interno de información, pero sí que están obligados a disponer de uno en conjunción, en colaboración con otras administraciones públicas. Imaginemos una diputación provincial, una comunidad autónoma o una administración o la Administración General del Estado. Sí que tiene que tener una disposición, pero no tienen por qué crear uno propio. Ahora bien, un funcionario podría pensar que, bueno, pues este sistema interno de información, no me fío demasiado de él. La ley también crea un canal externo de información y esto se lo da a un organismo que crea la propia ley, que es la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Es tipo la AIREF, por ejemplo, para ponernos de la misma naturaleza jurídica, y que tiene un canal externo de información. Este funcionario, ¿qué tiene que hacer? Si ha visto una práctica corrupta, se están fraccionando contratos, por ejemplo, para eludir los principios de la contratación pública. Puede acudir a la Autoridad Independiente de Protección del Informante y puede llevar grabaciones de voz, documentos, imágenes, mensajes escritos como un correo electrónico. E incluso puede solicitar una reunión presencial con los funcionarios de la Autoridad Independiente de Protección del Informante para poner en conocimiento suyo lo que está ocurriendo, lo que ha visto. Luego ese funcionario puede pedir que se le siga informando de las anteriores fases del procedimiento o bien que ya no quiere saber nada. Yo soy un funcionario, mira, yo por interés general, por vocación pública, lo pongo a conocimiento de la autoridad independiente, pero yo ya no quiero seguir sabiendo nada. Pero si quiero seguir sabiendo ello, me van a seguir informando de los casos que vayan dando. Porque se abre un procedimiento, se abre una tramitación. Ahí es donde íbamos, que tiene que haber garantías, evidentemente, para las personas que se vean afectadas por esta denuncia. La Autoridad Independiente de Protección de Informantes va a tramitar un procedimiento en el que estudiará la información que le ha llegado y podrá decidir archivar
porque no ve delito, no ve infracción administrativa de carácter grave o muy grave, o ve que la información no es veraz o no tiene fundamento, o puede decidir continuar. Si decide continuar, lo pone en conocimiento de la persona afectada. Imaginemos el cargo público, el cargo político en el cual se están denunciando que ha realizado prácticas corruptas. Lo pondrá en su conocimiento, garantizando el anonimato del denunciante en esta fase, por lo menos del procedimiento. Sí, ya hemos dicho que solamente por instrucción judicial podría caerse anonimato, garantizando el anonimato del denunciante, pero dándole un plazo de alegaciones para que pueda, bueno, pues decir lo que él quiera y a lo mejor, bueno, pues cuando conteste se demuestra que las informaciones no constituyen infracción y delito o que no son tan veraces como parecía en un momento. Hay un tema importante y es que los funcionarios de la autoridad independiente en esta fase de investigación, por decirlo de alguna manera, tienen la condición de autoridad, con todo lo que ello conlleva en cuanto a la presunción de veracidad que tienen sus documentos o los hechos que recojan en las actas que levanten, y que es un plazo bastante corto para lo que estamos acostumbrados en la administración, lo cual yo creo que también es importante y es un punto de vista positivo. El plazo, toda esa fase de instrucción y de información no puede durar más de 3 meses. Con toda esta explicación, no sé si hay alguna protección especial o extra en el caso de los funcionarios, además de lo que nos has contado, como el anonimato. Bueno, el anonimato es la principal, era lo que siempre echaba para atrás a las personas que hemos tenido casos, ¿eh? Ha habido casos de corrupción muy mediáticos, como el caso Gürtel, en el que salió por una funcionaria de un ayuntamiento que fue la que puso en conocimiento de la Fiscalía lo que estaba ocurriendo y de ahí ya salieron todas las ramificaciones del caso. Pero hay muchas otras personas que tienen ese miedo y entonces el anonimato es la principal. Pero hay más medidas de protección. Si acudimos al artículo 35 y siguientes de la Ley 2/2023, que regula la protección de los informantes de corrupción, lo principal es que se prohíben las represalias de cualquier tipo. Las represalias a la hora de perder un puesto, a la hora de que afecten a tu carrera administrativa, a la hora de que te denieguen formación. Se prohíben las represalias con carácter legal. Además, se puede prestar asesoramiento jurídico al denunciante de corrupción para que, bueno, pues se pueda mover de la forma más segura posible. E incluso la Autoridad Independiente de Protección del Informante, si decide que eso fuera necesario, podría prestar asistencia psicológica y financiera al denunciante de corrupción. Imaginemos que se aprueben las represalias, pero aún así, durante se tramita el procedimiento y demás, a una persona pierde su puesto de trabajo o se ve en una situación económica comprometida. Y la Autoridad Independiente de Protección del Informante podría incluso acordar estas medidas de carácter financiero para evitar que este denunciante pueda recibir a represalias de la organización en la que trabaja. Es muy importante dos cuestiones. Una, no se puede acusar al whistleblower de, por la denuncia y la información que ha trasladado a la autoridad, de haber revelado información confidencial. Sabemos que una de las obligaciones del funcionario no es revelar información a la que ha tenido conocimiento por su cargo. Claro, si fuera así, nadie podrá denunciar la corrupción que está viendo dentro de su trabajo. Entonces, no se le puede acusar de haber revelado información confidencial. Y luego hay una cosa muy importante, que es el tema de los arrepentidos, porque podemos tener whistleblowers que simplemente ven lo que ocurre y lo denuncian, y whistleblowers que son arrepentidos, que son personas que, por decirlo de alguna manera, estaban en el ajo, conocían de las prácticas corruptas porque estaban dentro, pero llega un momento, bueno, pues por lo que sea, porque se arrepienten, por cargo de conciencia, por consejo de familiares o de su abogado, decide echarse para atrás. Se le puede eximir de sanción siempre y cuando hayan puesto la información en conocimiento de la Autoridad Independiente de Protección del Informante antes de que se les haya notificado la incoación de procedimiento sancionador, porque claro, si ya se ha notificado, ya no es un arrepentido, es alguien que está temeroso de la sanción, ya no es un arrepentido. Siempre y cuando también que haya cesado la práctica corrupta, es decir, no estés denunciando y a la vez sigues haciendo el egipcio, por decirlo de alguna manera. Y en tercer lugar, que la información que hayas trasladado a la autoridad independiente sea una información que sea útil, que sea veraz y que sea útil para la investigación. No vale cualquier cosa. Pues interesantísimo. Yo creo que no se le ha dado todo el alcance, toda la publicidad que debería a esta nueva norma que tenemos entre nosotros. Ahora bien, quizá y te pregunto, ¿tú crees que se utilizan estos términos para que hablemos sobre ellos en lugar de llamar informante, whistleblower? A lo mejor llama más la atención. Y es que quizá informante, mira, por ejemplo, en Francia la ley los ha llamado denunciantes, no, perdón, alertantes. No me atrevo a decirlo en francés, pero la traducción sería alertantes, informante, alertante, denunciante. Bueno, pues quizá el whistleblower puede ser una técnica de marketing. Lo que sí es cierto es que yo estoy seguro que en febrero de 2023, cuando se aprueba esta ley,
muy pocas páginas de periódico ocupó la misma. Estamos quizá demasiado pendientes de otras batallas políticas y no nos damos cuenta que a veces en las Cortes Generales se aprueban leyes de mucho calado y de mucha importancia. Ahora lo importante es que esta ley se aplique, que las comunidades autónomas, que están algunas creando leyes parecidas y creando organismos parecidos a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que vayan adelante y que sean procedimientos que sean eficaces y que tengan su recorrido. De todas maneras, la Unión Europea tendrá que presentar un informe en el año 2025 sobre la aplicación de la directiva y sobre cómo ha calado en los Estados miembros, y ahí podremos ver cuánto de práctico ha tenido esto, porque también es cierto, nos tenemos que dar cuenta de que posiblemente la autoridad independiente esté trabajando mucho y se están haciendo muchas cosas dentro de la autoridad independiente, pero para garantizar el anonimato es normal que no salga a la luz y que no se vea en los medios de comunicación. Por lo tanto, que no lo veamos en los medios de comunicación a veces quiere decir que una autoridad pública está haciendo bien su trabajo. Ujú. Pues muchísimas gracias, David. Un placer, Blanca.